Antes de que existieran los imperios, antes de que el tiempo tuviera nombres, antes incluso de que la historia aprendiera a escribirse, ya había un río. Un río que nacía lejos, cruzaba el desierto y daba vida a una franja imposible de tierra fértil. A su alrededor, los hombres aprendieron a esperar, a observar el cielo, a medir el tiempo y a hacer algo que ninguna otra civilización haría igual: pensar en la eternidad. Egipto no nació como un reino, nació como una idea, la idea de que el orden puede vencer al caos, de que la muerte no es el final, de que la memoria puede ser más fuerte que el olvido. Durante más de 3000 años, reyes y dioses, templos y ciudades, guerras, colapsos y renacimientos se sucedieron bajo el mismo sol y junto al mismo río. Algunos imperios conquistaron Egipto, otros intentaron borrarlo. Ninguno lo logró del todo, porque Egipto no termina cuando caen sus reyes. Egipto continúa mientras alguien recuerde, mientras una piedra siga en pie, mientras el Nilo siga corriendo. Hoy te invito a viajar sin prisa, a escuchar la voz del tiempo, a recorrer la historia de una civilización que no quiso ser eterna, sino permanecer. Respira, deja atrás el ruido del presente y acompáñame al comienzo de todo. Nacimiento del Estado, periodo predinástico y dinástico temprano. El nacimiento del Estado egipcio no fue un acontecimiento puntual ni una proclamación repentina, sino un proceso largo, lento y profundamente simbólico que se desarrolló a lo largo de siglos, en el que pequeñas comunidades agrícolas asentadas en las riberas del Nilo fueron transformándose en un organismo político complejo, centralizado y profundamente sacralizado. En el período predinástico, el Valle del Nilo estaba habitado por múltiples grupos humanos que compartían una misma dependencia vital del río, pero que se organizaban de forma local, con identidades propias, líderes tribales y tradiciones regionales diferenciadas. El Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte, desarrollaron estilos artísticos, símbolos y formas de poder distintos, aunque unidos por una misma visión del mundo, la idea de que el orden debía imponerse sobre el caos para que la vida pudiera continuar. Con el paso del tiempo, estas comunidades comenzaron a competir por el control de las tierras fértiles, las rutas comerciales y los recursos estratégicos. La guerra, la alianza y el intercambio cultural fueron tejiendo una red de relaciones cada vez más compleja. De este proceso emergieron figuras de poder cada vez más fuertes, jefes locales que ya no solo gobernaban por la fuerza, sino también por su capacidad de representar a los dioses y garantizar el equilibrio del cosmos. La iconografía predinástica muestra ya símbolos de dominación, procesiones rituales y escenas de victoria que anuncian la llegada de una nueva forma de autoridad, el poder que no solo manda, sino que ordena el mundo. La unificación de Egipto, tradicionalmente atribuida a un rey del Alto Egipto identificado con Narmer, posiblemente el mismo que Menes en las listas reales posteriores, representa el primer gran acto fundacional del Estado egipcio. Este acontecimiento, fechado hacia el 3100 ACI, no debe entenderse únicamente como una conquista militar del norte por el sur, sino como una operación política, simbólica y religiosa de enorme profundidad. La famosa paleta de Narmer no muestra solo la victoria de un rey sobre sus enemigos, sino el nacimiento de una nueva figura, el faraón, soberano de las dos tierras, mediador entre los dioses y los hombres, garante del Ma'at, el orden universal. Con la unificación surge un nuevo concepto de realeza. El rey deja de ser un jefe tribal para convertirse en una entidad sagrada. Su cuerpo es humano, pero su función es divina. Porta la doble corona blanca y roja como símbolo de la unión del Alto y el Bajo Egipto, y su nombre queda inscrito en un serej, una forma arquitectónica que ya anticipa la relación íntima entre poder, escritura y construcción monumental. El faraón no gobierna solo para administrar, gobierna para mantener el equilibrio cósmico, para asegurar que el Nilo crezca, que las cosechas prosperen y que el universo no regrese al caos primigenio. En este contexto nace Menfis, la primera gran capital del Egipto unificado, situada estratégicamente en el punto de contacto entre el Alto y el Bajo Egipto.
Memphis no fue solo una ciudad administrativa, sino el corazón simbólico del nuevo estado. Desde allí se organizó la administración central. Se controlaron los excedentes agrícolas y se estableció una red de funcionarios que actuaban en nombre del faraón a lo largo del valle. Aparece una burocracia primitiva pero eficaz, formada por escribas, contables y supervisores que registraban cosechas, impuestos, trabajos obligatorios y ofrendas a los templos. La escritura jeroglífica, que comienza a desarrollarse plenamente en este periodo, se convierte en una herramienta fundamental del poder. No es solo un sistema de comunicación, sino un instrumento de control y sacralización. Escribir es fijar el orden, nombrar es dar existencia, registrar es dominar. Los primeros textos administrativos muestran un Estado que ya piensa en términos de contabilidad, de previsión y de permanencia. El poder central se apoya en la escritura para extender su autoridad más allá de la presencia física del rey, convirtiendo el Estado en una estructura que sobrevive al individuo. Los impuestos, principalmente en forma de grano, ganado y trabajo, se institucionalizan como parte del funcionamiento normal del reino. El pueblo no solo cultiva para sobrevivir, sino para sostener al Estado, a los templos y al propio faraón. A cambio, el poder promete protección, estabilidad y continuidad. Este pacto implícito entre gobernantes y gobernados será una de las claves de la extraordinaria longevidad de la civilización egipcia. Paralelamente al desarrollo administrativo, se consolidan los primeros templos y complejos funerarios, marcando el inicio de lo que puede llamarse la máquina sagrada del Estado egipcio. Los templos no son únicamente lugares de culto, sino centros económicos, políticos y simbólicos. En ellos se almacenan recursos, se organizan trabajos y se refuerza la ideología del poder. Los dioses y el faraón forman un sistema indivisible. El rey construye para los dioses y los dioses legitiman al rey. Las primeras tumbas reales, especialmente en Abidos y Saqqara, reflejan una obsesión creciente por la eternidad. La muerte deja de ser un final para convertirse en una transición cuidadosamente planificada. El faraón necesita una tumba monumental, provisiones, sirvientes y rituales que aseguren su continuidad en el más allá. La arquitectura funeraria temprana, con mastabas y complejos asociados, anticipa ya la monumentalidad futura de las pirámides. Enterrar al rey es, en realidad, reafirmar el Estado. Mientras el faraón vive eternamente, Egipto también lo hace. Así, durante el período dinástico temprano, Egipto deja de ser una suma de comunidades para convertirse en una entidad política consciente de sí misma, con fronteras, símbolos, leyes no escritas y una ideología poderosa. El Estado nace como una estructura total, donde religión, administración y poder se funden en una sola realidad. Nada queda fuera del orden, ni la tierra, ni los hombres, ni los dioses, ni siquiera la muerte. Aquí, en este momento fundacional, se pone en marcha una civilización que durante más de 3000 años apenas cambiará sus principios esenciales, porque desde su origen fue concebida no solo para gobernar el presente, sino para durar eternamente. Y el imperio de las pirámides, reino antiguo. El reino antiguo marca uno de los momentos más decisivos y asombrosos de la historia humana, una época en la que el Estado egipcio alcanza una coherencia ideológica, una potencia organizativa y una ambición simbólica sin precedentes. Aquí nace la idea que lo cambia todo y que definirá durante siglos la esencia de Egipto. El faraón no es solo el representante de los dioses, sino un dios vivo en la tierra. Ya no se trata únicamente de un mediador entre el mundo humano y el divino, sino de una encarnación directa del orden cósmico. El faraón es Horus en vida y Osiris en la muerte, un ser cuya existencia garantiza que el universo no se desmorone. Obedecer al faraón es obedecer al cosmos, servirle es participar en el equilibrio del mundo. Esta concepción transforma por completo la relación entre poder, religión y sociedad. El faraón no gobierna para la historia inmediata, gobierna para la eternidad. Cada decreto, cada obra, cada ritual tiene una dimensión cósmica. El Estado entero se convierte en una maquinaria sagrada al servicio de una idea central: la inmortalidad del rey, y con ella la estabilidad eterna de Egipto.
Esta ideología explica por qué una civilización entera aceptó dedicar recursos colosales, generaciones de trabajo y una disciplina férrea a proyectos que no producían beneficios inmediatos, pero sí garantizaban la permanencia simbólica del orden. El primer gran salto visible de esta nueva mentalidad es la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara, diseñada por Imhotep, una figura excepcional que encarna el genio técnico e intelectual del reino antiguo. Por primera vez, la arquitectura abandona definitivamente los materiales perecederos y se lanza a la piedra tallada a gran escala. La pirámide escalonada no es solo una innovación técnica, es una declaración ideológica. El faraón asciende hacia el cielo literalmente. La superposición de mastabas crea una escalera simbólica que conecta la tierra con lo divino, fijando en piedra la aspiración humana a la eternidad. Este salto tecnológico implica un conocimiento avanzado de geometría, planificación, extracción de materiales y organización del trabajo. Nada es improvisado. El complejo funerario de Djoser incluye patios, templos, almacenes y espacios rituales que revelan una concepción global del poder. El faraón sigue gobernando después de muerto, y su tumba es un palacio eterno. Aquí se establece el modelo que dominará los siglos siguientes: arquitectura monumental, ritualización del espacio y centralización absoluta del poder. Consolidado este modelo, el reino antiguo entra en lo que puede llamarse el siglo de los grandes constructores. Dinastías enteras se definen por su capacidad para erigir monumentos cada vez más perfectos, más grandes y más precisos. Lejos de la imagen de esclavos encadenados, las evidencias arqueológicas muestran una sociedad altamente organizada, con trabajadores especializados, equipos jerarquizados y una logística impresionante. Campesinos reclutados durante la crecida del Nilo, artesanos cualificados, ingenieros, escribas y supervisores forman un engranaje humano perfectamente sincronizado. Las canteras se explotan de forma sistemática, los bloques se extraen, se transportan por el Nilo y se desplazan mediante rampas, trineos y una coordinación milimétrica. Alimentar a miles de trabajadores, proporcionarles alojamiento, herramientas y atención médica exige una administración central poderosa y eficiente. Cada pirámide es, en realidad, una demostración de fuerza del Estado. Solo un poder absolutamente centralizado puede movilizar tal cantidad de recursos sin colapsar de inmediato. Este esfuerzo alcanza su culminación en la meseta de Giza, donde se levanta el mayor sueño de piedra jamás concebido. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino no son simples tumbas, sino la materialización definitiva de la ideología del reino antiguo. La Gran Pirámide de Keops, con su precisión geométrica, su orientación astronómica y su escala colosal, sigue siendo un desafío intelectual incluso para la ingeniería moderna. No es solo grande, es perfecta dentro de los límites de su tiempo, una afirmación silenciosa de que el faraón trasciende lo humano. Kefren continúa este legado reforzando la imagen del rey como ser intocable, y Miserino, con una pirámide más pequeña pero refinada, muestra que incluso la moderación sigue sometida al mismo principio eterno. Giza no es un conjunto aislado de monumentos, es un paisaje sagrado cuidadosamente diseñado, donde cada elemento dialoga con el cielo, la tierra y el más allá. En este contexto aparece la Esfinge, una de las imágenes más poderosas y enigmáticas de la historia. Con cuerpo de león y rostro humano, probablemente el del faraón Kefren, la Esfinge es propaganda pura tallada en roca viva. Representa la fuerza animal dominada por la inteligencia divina del rey, el guardián eterno del orden. No habla, no se mueve, pero observa. Su silencio es parte de su poder. Desde el principio, la Esfinge genera mito, misterio y temor reverencial. No necesita inscripciones. Su sola presencia impone una idea clara e inequívoca de autoridad absoluta. Mientras estas obras colosales se levantan, la vida cotidiana en el reino antiguo sigue su curso bajo una estructura social rígida pero funcional. Las casas, construidas principalmente con adobe, varían según el estatus, desde sencillas viviendas rurales hasta residencias amplias para funcionarios y nobles. La alimentación se basa en pan, cerveza, legumbres, pescado y ocasionalmente carne.
La medicina, sorprendentemente avanzada, combina prácticas empíricas con rituales mágicos, mostrando una comprensión notable del cuerpo humano. Los oficios se especializan cada vez más: escribas, artesanos, canteros, agricultores, sacerdotes, comerciantes. El escriba, en particular, se convierte en una figura clave, puente entre el pueblo y el poder, custodio del conocimiento y la administración. Saber escribir es acceder al sistema. No saberlo es permanecer en la base de la pirámide social. Pero el gigante tiene un precio. Mantener esta maquinaria monumental exige un flujo constante de recursos y una lealtad inquebrantable. Con el paso del tiempo, el sistema comienza a mostrar grietas. Los funcionarios locales acumulan poder, la corrupción se infiltra en la administración y la autoridad del faraón empieza a diluirse fuera del centro. A esto se suman factores climáticos, sequías prolongadas, crecidas irregulares del Nilo y crisis agrícolas que debilitan la base económica del Estado. El culto al faraón, tan poderoso en su apogeo, empieza a perder fuerza cuando el rey ya no puede garantizar prosperidad. Los templos absorben enormes recursos, las provincias reclaman autonomía y el equilibrio se rompe. La ideología de la eternidad choca con la realidad de un sistema agotado por su propia grandeza. Finalmente, el reino antiguo colapsa, no con una invasión espectacular, sino con un desgaste interno lento y devastador. La autoridad central se fragmenta, el poder se descentraliza y Egipto entra en el primer periodo intermedio. Es el primer gran colapso de su historia, una lección silenciosa grabada en piedra. Incluso los sistemas concebidos para durar eternamente pueden caer cuando el equilibrio entre poder, recursos y legitimidad se rompe. Sin embargo, las pirámides permanecen, inmóviles, imponentes, indiferentes al paso del tiempo. Testigos mudos de un momento en que la humanidad se atrevió a convertir la eternidad en arquitectura y el poder en geometría sagrada. Caos y renacimiento. Primer periodo intermedio, comienza cuando el silencio de las pirámides ya no es garantía de orden y el eco del poder central deja de oírse en las provincias. Tras el colapso del reino antiguo, Egipto entra en una fase de fragmentación profunda, no solo política sino también psicológica y espiritual. El país se rompe en múltiples centros de poder regional, gobernados por nomarcas que ya no obedecen de forma efectiva a un faraón distante y debilitado. Cada provincia comienza a actuar como un pequeño reino, defendiendo sus propios intereses, levantando ejércitos locales y compitiendo por recursos en un contexto de creciente inestabilidad. Las antiguas rutas administrativas se deterioran, los impuestos dejan de fluir hacia un centro inexistente y la autoridad se diluye en una red de lealtades personales. La guerra interna, aunque no siempre espectacular ni constante, se convierte en una amenaza latente. Las fuentes hablan de saqueos, de violencia entre regiones, de inseguridad en los caminos y de una sensación generalizada de abandono. El Estado, que durante siglos había garantizado protección y previsibilidad, ya no cumple su función básica. A este desorden político se suman crisis ambientales y económicas. Las crecidas del Nilo se vuelven irregulares, las cosechas fallan y el hambre se extiende. La escasez rompe el frágil equilibrio social. Quienes antes dependían del sistema estatal quedan desamparados y la desigualdad se vuelve más visible y más cruel. Los textos posteriores evocan este periodo como un tiempo oscuro, en el que los pobres se levantan, los ricos pierden sus privilegios y el mundo parece haberse puesto del revés. Aunque estas descripciones están cargadas de exageración literaria, reflejan una memoria colectiva marcada por el trauma del colapso. Sin embargo, Egipto no desaparece, la cultura no muere, sino que se transforma. En medio del caos surge una nueva forma de reflexión, más íntima, más humana y menos monumental. La literatura del primer periodo intermedio y del inicio del Reino Medio muestra una preocupación inédita por la moral, la justicia y el sentido de la vida. Textos como las instrucciones, los lamentos y los diálogos revelan una sociedad que se pregunta qué salió mal y cómo debe comportarse el individuo cuando el Estado falla.
La espiritualidad también cambia de forma significativa. Si en el reino antiguo la eternidad estaba casi exclusivamente reservada al faraón, ahora la idea de una vida después de la muerte comienza a democratizarse. Los rituales funerarios, los textos y las creencias se expanden a capas más amplias de la población. El más allá deja de ser un privilegio real y se convierte en una esperanza compartida. Este cambio no es menor, implica una nueva relación entre el individuo, los dioses y el destino personal. La moral adquiere un peso central. Ser justo, actuar correctamente, respetar el Ma'at ya no es solo una obligación impuesta desde arriba, sino una responsabilidad personal. En un mundo sin un poder absoluto que garantice el orden, cada individuo debe convertirse en guardián del equilibrio. Esta interiorización del orden es una de las grandes herencias invisibles del periodo, un aprendizaje nacido del fracaso del sistema anterior. Mientras tanto, en el plano político, el caos no es total ni eterno. Entre las ruinas del viejo Estado comienzan a surgir nuevas dinámicas de poder. Algunas regiones prosperan más que otras, desarrollan administraciones eficientes y construyen identidades políticas sólidas. Destacan especialmente Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur, dos polos que encarnan modelos distintos de reconstrucción del poder. Durante generaciones, estos centros compiten, negocian y se enfrentan, preparando lentamente el terreno para una nueva reunificación. En Tebas, en particular, emerge una élite capaz de combinar tradición y renovación. Sus líderes comprenden las lecciones del colapso. El poder debe ser fuerte, pero también justo, centralizado, pero atento a las provincias, sagrado, pero cercano. La reunificación no se presenta como una simple conquista militar, sino como una restauración del orden perdido. El discurso del nuevo poder se construye sobre la idea de sanar las heridas de Egipto, de devolver la estabilidad, la justicia y la prosperidad a las dos tierras. Cuando finalmente se impone un nuevo faraón reunificador, Egipto no vuelve a ser exactamente el mismo. El país renace, pero transformado. La experiencia del caos ha dejado una huella profunda en su conciencia colectiva. El nuevo Estado, que dará lugar al Reino Medio, será más flexible, más humano y más consciente de sus límites. El faraón seguirá siendo sagrado, pero ya no estará tan aislado de la realidad del pueblo. La administración será más cuidadosa, la ideología más compleja y la cultura más introspectiva. El primer período intermedio, lejos de ser solo una edad oscura, es un tiempo de aprendizaje. En él, Egipto descubre que incluso el orden más perfecto puede quebrarse, pero también que del caos puede surgir una forma más profunda de equilibrio. Es el momento en que la civilización mira sus propias ruinas, reflexiona sobre ellas y a partir de ese conocimiento doloroso se prepara para construir un nuevo Egipto, más resiliente, más consciente y paradójicamente más fuerte. Hipoe, el Reino Medio. El Egipto clásico, el Reino Medio nace como una respuesta consciente al trauma del colapso anterior. No surge de la ingenuidad ni del exceso de confianza, sino de la experiencia del fracaso. Tras el caos del primer periodo intermedio, los nuevos gobernantes comprenden que Egipto solo puede sobrevivir si el Estado se reconstruye sobre bases más sólidas, más justas y más equilibradas. La reunificación no es solo territorial, es ideológica. Se reforma el Estado, se redefine el poder y se establece un nuevo ideal de faraón, menos distante que el Dios absoluto del reino antiguo, más humano, más responsable, pero todavía profundamente sagrado. El faraón del Reino Medio ya no se presenta únicamente como un ser divino intocable, sino como un pastor de su pueblo, un garante activo del bienestar colectivo. Su legitimidad no depende solo de su linaje o de su relación con los dioses, sino de su capacidad para mantener el orden, repartir justicia y asegurar la prosperidad. Los textos oficiales insisten en esta imagen. El rey escucha, protege, corrige abusos y cuida de los débiles. Es una monarquía fuerte, pero consciente de que el exceso de centralización y el abandono de las provincias fueron errores fatales en el pasado. La administración se reorganiza de manera más eficiente. El poder central recupera el control, pero integra mejor a las élites locales.
Los nomarcas ya no son señores casi independientes, sino funcionarios del Estado, vigilados y regulados. La burocracia se fortalece, los impuestos se sistematizan y la justicia se presenta como un valor central del discurso político. El Maat deja de ser una abstracción cósmica distante y se convierte en un principio práctico que debe reflejarse en la vida cotidiana. En el plano territorial, el Reino Medio adopta una política exterior mucho más consciente y estratégica. Las fronteras, especialmente en el sur, se convierten en una prioridad. Nubia deja de ser solo una región periférica para transformarse en un espacio clave para la seguridad y la economía egipcia. Allí se construye una red impresionante de fortalezas, cuidadosamente situadas a lo largo del Nilo, que permiten controlar el comercio, los movimientos de población y sobre todo el acceso a recursos fundamentales. Nubia es oro, es piedra, es marfil, es contacto con África interior. Controlar el sur significa controlar la riqueza. Las fortalezas no son solo militares, son centros administrativos, comerciales y simbólicos del poder egipcio. Desde ellas se proyecta la autoridad del faraón, más allá de las fronteras tradicionales, mostrando un estado seguro de sí mismo, capaz de defenderse y de expandir su influencia sin recurrir necesariamente a conquistas masivas. Este periodo es también una edad de oro cultural. El Reino Medio es, para muchos egiptólogos, el Egipto clásico, el momento en que la civilización alcanza una madurez intelectual y artística excepcional. La literatura florece como nunca antes. Los escribas se convierten en los grandes protagonistas de la cultura, custodios del saber, la memoria y la moral. Surgen obras que reflexionan sobre el poder, la justicia, el destino y la fragilidad humana. Textos de una profundidad sorprendente que muestran una sociedad capaz de pensar críticamente sobre sí misma. La escritura ya no sirve solo para registrar impuestos o glorificar al rey, sino para explorar el sentido de la vida. Aparecen relatos, enseñanzas morales, poemas y reflexiones filosóficas que revelan un Egipto introspectivo, consciente de la incertidumbre y del paso del tiempo. El escriba ideal no es solo un técnico, sino un sabio, alguien que comprende el orden del mundo y lo transmite a las generaciones futuras. El arte del Reino Medio refleja esta nueva sensibilidad. Las representaciones se vuelven más realistas, más sobrias, menos idealizadas. Los rostros de los faraones muestran rasgos de cansancio, preocupación y responsabilidad. Ya no son figuras eternamente jóvenes e inmutables, sino gobernantes conscientes del peso del poder. Esta estética no es casual, es una declaración política y moral. El rey gobierna, pero también sufre y responde ante los dioses y ante la historia. En el ámbito religioso, el Reino Medio consolida una transformación iniciada en el periodo anterior, la democratización de la vida eterna. El más allá deja de ser un privilegio reservado casi exclusivamente a la realeza. Cada vez más personas pueden aspirar a una existencia después de la muerte, siempre que hayan vivido de acuerdo con el Maat. Los textos de los sarcófagos se difunden, adaptando antiguas fórmulas reales a un público más amplio. La salvación ya no depende solo del favor del faraón, sino del comportamiento moral individual. Osiris se convierte en una figura central, un dios cercano, juez de los muertos, símbolo de resurrección y esperanza. La religión se humaniza, la relación con los dioses es más personal, más emocional. La vida eterna se concibe como una continuidad deseable de la existencia terrenal, no solo como una abstracción ritual. Esta visión refuerza la cohesión social y da sentido a la vida cotidiana, incluso en tiempos difíciles. Pero bajo esta apariencia de estabilidad y esplendor, comienzan a formarse grietas invisibles. El sistema, aunque más equilibrado que en el reino antiguo, sigue siendo vulnerable. El poder central depende de una administración compleja y de una lealtad constante que no siempre puede garantizarse. Las tensiones sociales no desaparecen, solo se contienen. Las fronteras, aunque fortificadas, requieren una vigilancia permanente. El comercio trae riqueza, pero también contactos peligrosos y nuevas amenazas. Poco a poco, el equilibrio se debilita.
Crisis internas, problemas sucesorios y presiones externas empiezan a desgastar el sistema. La autoridad real pierde fuerza en determinados momentos y la maquinaria estatal muestra signos de fatiga. El Reino Medio no colapsa de forma inmediata ni espectacular, pero su solidez se va erosionando con el tiempo. Finalmente, esta vulnerabilidad abre la puerta a nuevos actores. Grupos extranjeros, inicialmente integrados como comerciantes o mercenarios, comienzan a asentarse en el delta. Egipto, confiado en su tradición milenaria y en la fortaleza de su cultura, subestima el peligro. Cuando el Reino Medio llega a su fin, no es solo una transición dinástica, sino el inicio de una nueva crisis que desembocará en la llegada de los invasores. Así termina el Egipto clásico, no con ruinas humeantes, sino con una sensación de fragilidad recién descubierta. Un reino brillante, sabio y profundamente humano, que había aprendido de su pasado, pero que aún no podía escapar del ciclo eterno de ascenso, equilibrio y caída. Ve extranjeros en el trono, segundo periodo intermedio, Hicsos. El segundo periodo intermedio irrumpe en la historia egipcia como una herida abierta en la memoria colectiva del país. Tras siglos de verse a sí mismo como el centro del orden, como una civilización protegida por los dioses y aislada del caos exterior, Egipto se enfrenta a una realidad inédita y profundamente perturbadora. Extranjeros gobiernan el corazón del reino. No se trata solo de una crisis política, sino de un golpe psicológico y simbólico que sacude los fundamentos mismos de la identidad egipcia. Los Hicsos no llegan como una invasión repentina y devastadora, sino como una presencia progresiva, silenciosa al principio. Son grupos procedentes del Próximo Oriente, probablemente cananeos, que entran en Egipto a través del delta oriental como comerciantes, pastores y mercenarios. Durante generaciones se asientan, se integran parcialmente y aprovechan la debilidad del poder central. Cuando el Estado egipcio pierde cohesión, los Hicsos están preparados. No solo conocen el territorio, sino que poseen algo decisivo, una superioridad tecnológica que cambia las reglas del juego. Por primera vez, Egipto se enfrenta a enemigos que dominan el uso del caballo y el carro de guerra. Introducen armas nuevas, más eficaces y letales, como el arco compuesto, capaz de disparar con mayor potencia y precisión. El impacto es enorme. El ejército egipcio, tradicionalmente basado en infantería y armas más simples, queda en clara desventaja. La guerra deja de ser un ritual controlado y se convierte en un conflicto móvil, rápido y devastador. El delta cae bajo control hicso y se establece una nueva capital en Avaris, desde donde los gobernantes extranjeros administran el norte del país. Egipto vuelve a dividirse. El norte queda dominado por los Hicsos, que adoptan algunos títulos faraónicos y se presentan como reyes legítimos, mientras el sur, con centro en Tebas, resiste. Esta división no es solo geográfica, es cultural y emocional. Para los egipcios del sur, la presencia de extranjeros en el trono es una humillación insoportable. Los Hicsos no destruyen los templos ni prohíben el culto tradicional, pero su sola existencia desafía la idea fundamental de Egipto como tierra protegida por el Maat. Si el faraón es un extranjero, ¿qué ha ocurrido con el orden del mundo? Durante décadas, la convivencia forzada se mantiene en una tensa calma. El sur conserva cierta autonomía, paga tributos y observa, pero bajo esa superficie crece una voluntad firme de recuperación. En Tebas se forma una nueva dinastía que entiende que no basta con esperar. Egipto debe aprender de su enemigo para sobrevivir. Se asimilan las nuevas tecnologías, se entrenan ejércitos más flexibles, se reorganiza el poder militar. La guerra ya no es vista solo como defensa, sino como un medio legítimo para restaurar el orden perdido. La lucha por recuperar el país comienza de forma gradual, con enfrentamientos locales, incursiones y campañas limitadas. Reyes como Seqenen-Ratá encarnan este momento de transición violenta. Su muerte, probablemente en combate, queda marcada en su propio cuerpo, cuyo cráneo muestra heridas brutales. Es un rey que muere luchando, un símbolo del sacrificio necesario para romper el dominio extranjero. Su figura representa el punto en el que la resistencia se convierte en guerra abierta. Sus sucesores, Kamose,
y finalmente Amós Prino, llevan este proceso hasta sus últimas consecuencias. La guerra se intensifica, las campañas se vuelven más ambiciosas y el objetivo ya no es resistir, sino expulsar. Camós se desafía directamente a los Hicsos, rompe el equilibrio precario y lanza ataques decisivos contra el norte. Con Amose, la ofensiva culmina. Avaris es tomada, los Hicsos son derrotados y expulsados más allá de las fronteras de Egipto. La victoria es total, pero no es limpia ni triunfal en el sentido tradicional. Egipto recupera su territorio, pero no recupera la inocencia. El trauma permanece. Por primera vez, el país ha sido gobernado por extranjeros y ha aprendido una lección dolorosa. El aislamiento ya no es una opción. El mundo exterior existe, es peligroso y puede irrumpir en el valle del Nilo si Egipto no está preparado. Este aprendizaje transforma profundamente la mentalidad egipcia. La guerra deja de ser un fenómeno ocasional y se convierte en una herramienta política permanente. El ejército se profesionaliza, el rey adopta una imagen más marcial y la idea de expansionismo comienza a tomar forma. Ya no basta con proteger las fronteras, ahora es necesario adelantarse a las amenazas. La seguridad del reino pasa por controlar territorios vecinos, rutas comerciales y puntos estratégicos. El final del segundo periodo intermedio no es solo el cierre de una etapa oscura, sino el nacimiento de un nuevo Egipto. Un Egipto más duro, más consciente del peligro, más dispuesto a mirar hacia afuera y a imponer su poder más allá de sus fronteras. La experiencia del dominio Hicso deja una marca indeleble en la historia egipcia. El recuerdo de la humillación se transforma en ambición y el miedo al extranjero se convierte en impulso imperial. De las cenizas de esta crisis surgirá el reino nuevo, la era de los grandes faraones guerreros, de los imperios y de la expansión sin precedentes. Pero todo comienza aquí, en este momento de derrota, aprendizaje y reconstrucción, cuando Egipto descubre que el mundo es más grande que el Nilo y que para sobrevivir debe enfrentarlo de frente. Vi, la Edad de Oro Imperial, Reino Nuevo. El Reino Nuevo representa el momento de máxima expansión, poder y visibilidad internacional de Egipto. Tras el trauma del dominio Hicso, el país emerge transformado, con una mentalidad completamente nueva. Ya no basta con proteger el valle del Nilo, ahora es necesario dominar el exterior para garantizar la seguridad interior. Nace así el Egipto conquistador, un estado militarizado, expansivo y consciente de su fuerza. El faraón se convierte en rey guerrero, elegido por los dioses no solo para mantener el orden interno, sino para imponerlo más allá de las fronteras. Egipto avanza hacia Siria y Canaán, asegurando rutas comerciales vitales y creando una red de estados vasallos que pagan tributo. Hacia el sur, Nubia es integrada de forma más directa, convertida en una provincia administrada por funcionarios egipcios, explotada por su oro, su mano de obra y su posición estratégica. El imperio no es homogéneo, sino una compleja red de dominios, alianzas y zonas de influencia sostenidas por la fuerza militar y la diplomacia. Por primera vez, Egipto se ve a sí mismo como una potencia internacional. En este contexto emerge Hatshepsut, una figura excepcional que redefine el poder desde dentro del sistema. Mujer en un mundo de reyes guerreros, Hatshepsut no destruye la tradición, sino que la interpreta como un teatro sagrado. Se presenta como faraón legítimo mediante rituales, iconografía y arquitectura monumental. Se representa con atributos masculinos, pero gobierna con una visión distinta. Prioriza el comercio, la estabilidad y la prosperidad. Su célebre expedición a Punt simboliza un imperio que no solo conquista, sino que intercambia, explora y se proyecta culturalmente. Su reinado demuestra que el poder en Egipto no es solo fuerza, sino representación, ritual y continuidad simbólica. Tras ella, Tutmosis III encarna el arquetipo opuesto y complementario, el estratega supremo. Considerado uno de los mayores genios militares de la antigüedad, convierte al ejército egipcio en una máquina perfectamente organizada.
Sus campañas en Siria y Canaán consolidan el imperio mediante batallas decisivas y un sistema de control basado en guarniciones, tributos y rehenes políticos. La guerra deja de ser episódica y se convierte en una política estructural del Estado. Egipto alcanza su máxima extensión territorial y su nombre infunde respeto desde el Éufrates hasta la cuarta catarata del Nilo. Pero mientras el faraón expande el imperio, otro poder crece silenciosamente en el interior, el templo de Amón. En Tebas, el clero acumula riquezas inmensas gracias a donaciones reales, botines de guerra y exenciones fiscales. Amón se convierte en el dios nacional por excelencia y sus sacerdotes en una élite política capaz de rivalizar con el propio faraón. El poder ya no es indivisible. La religión, que siempre había legitimado al rey, empieza a competir con él. Amenhotep III representa el momento de equilibrio perfecto antes de la tormenta. Su reinado es una era de lujo, arte refinado y diplomacia internacional. Egipto no necesita guerrear constantemente porque su poder es reconocido. Los grandes reyes del Próximo Oriente intercambian cartas, regalos y princesas. El faraón se presenta como un dios viviente, rodeado de belleza, armonía y abundancia. Pero este esplendor es también una ilusión. Bajo la superficie, las tensiones religiosas y económicas continúan acumulándose. La ruptura llega con Akenatón. Su revolución religiosa es uno de los actos más radicales de la historia egipcia. El faraón rompe con el culto tradicional y eleva a Atón, el disco solar, como divinidad suprema. No se trata solo de una reforma religiosa, sino de un ataque directo al poder del clero de Amón. Akenatón abandona Tebas, funda una nueva capital, Amarna, y redefine la relación entre el rey, el dios y el mundo. El faraón ya no es un guerrero ni un administrador tradicional, sino el profeta único de un dios abstracto y universal. Amarna es un experimento cultural sin precedentes. El arte se vuelve íntimo, naturalista, casi íntimamente humano. Se representan escenas familiares, cuerpos imperfectos, gestos cotidianos. Pero este choque con la tradición tiene un precio. Mientras el faraón mira al cielo, el imperio se debilita, los territorios asiáticos se rebelan, la diplomacia se descuida y el ejército pierde protagonismo. La revolución espiritual no es comprendida ni aceptada por la mayoría. Tras la muerte de Akenatón, Tutankamón simboliza el retorno a lo antiguo. Joven y frágil, gobierna bajo la tutela de poderosos consejeros que restauran los cultos tradicionales y devuelven el protagonismo a Amón. Su reinado es breve y políticamente modesto, pero su tumba, intacta durante siglos, conquistará el futuro. El hallazgo de su sepulcro convierte a Tutankamón en el faraón más famoso de la historia moderna, recordando al mundo la riqueza y el misterio del antiguo Egipto. Horemheb llega como un cirujano del Estado, militar de origen no real. Se presenta como restaurador del orden tras el caos de Amarna. Borra nombres, reescribe la historia oficial y devuelve la disciplina al ejército y a la administración. Su objetivo no es innovar, sino limpiar, estabilizar y preparar el terreno para una nueva dinastía fuerte. Seti I retoma la ambición imperial, reconstruye templos, reafirma el control sobre territorios perdidos y devuelve a Egipto su imagen de potencia respetada. Su reinado es breve, pero sólido, y actúa como puente hacia una de las figuras más colosales de la antigüedad. Ramsés II encarna la grandeza absoluta del Reino Nuevo, constructor incansable, propagandista magistral y rey de larguísimo reinado, convierte su figura en sinónimo de Egipto. La batalla de Kadesh, aunque militarmente indecisa, es transformada en una victoria eterna mediante relieves, textos y monumentos. Ramsés no solo gobierna, crea memoria. Bajo su mandato, el imperio se mantiene, pero a un coste enorme. El sistema comienza a mostrar signos de agotamiento. Tras Ramsés II, el poder inicia su éxodo silencioso. Crisis económicas, inflación, corrupción y presiones externas debilitan al Estado. Los pueblos del mar, una coalición de grupos migratorios y guerreros, sacuden el Mediterráneo oriental.
Ciudades caen, rutas comerciales se rompen y el mundo conocido entra en crisis. Ramsés III logra contener la tormenta. Sus victorias contra los pueblos del mar salvan a Egipto de un colapso inmediato, pero el precio es altísimo. El país queda exhausto. Por primera vez, los trabajadores realizan huelgas por falta de pago. Se producen saqueos de tumbas reales. El miedo y la desconfianza se instalan en el corazón del sistema. El final del Reino Nuevo no llega con una gran batalla, sino con un desgaste profundo. El imperio se deshace lentamente. Las provincias se independizan de facto, el clero gana poder, el ejército pierde cohesión y el faraón deja de ser una figura indiscutible. Egipto sigue existiendo, pero ya no domina el mundo. Así termina la Edad de Oro imperial, una era de conquistas, arte, dioses y hombres que creyeron poder dominar el caos. Lo lograron durante siglos, pero incluso los imperios nacidos del trauma y forjados en la victoria están condenados, tarde o temprano, a enfrentarse al peso de su propia grandeza. 7 sombras largas, tercer período intermedio, se extiende como una larga penumbra sobre la historia de Egipto. No es un derrumbe repentino ni una catástrofe inmediata, sino un tiempo prolongado de fragmentación, de poder diluido y de memoria persistente. Tras el agotamiento del Reino Nuevo, el Estado que había gobernado imperios ya no puede sostener su unidad. El faraón sigue existiendo, los templos siguen en pie, los rituales continúan, pero el corazón del poder se ha dividido y el país avanza sin un centro firme. La gran fractura se produce entre los faraones y los sacerdotes. En Tebas, el clero de Amón alcanza un nivel de poder sin precedentes. Durante generaciones, los templos habían acumulado tierras, riquezas, talleres y ejércitos privados. Ahora, ese poder emerge a plena luz. Los sumos sacerdotes de Amón gobiernan el Alto Egipto de facto, controlan los rituales, las propiedades y la legitimidad religiosa. El faraón, asentado principalmente en el norte, ve cómo su autoridad se vuelve simbólica, negociada e incompleta. Egipto deja de ser un reino unitario para convertirse en un mosaico de poderes superpuestos. En el norte, dinastías de origen libio gobiernan el delta, apoyadas por redes familiares y alianzas locales. En el sur, Tebas es un estado religioso gobernado por sacerdotes y esposas del dios Amón, figuras femeninas de enorme influencia política y ritual. El país no está en guerra abierta consigo mismo, pero vive en una tensión constante, en un equilibrio frágil, donde nadie domina por completo. Este periodo está marcado por la coexistencia de dinastías extranjeras y locales, una realidad que ya no resulta tan traumática como en tiempos de los Hyksos. Egipto se ha acostumbrado a compartir el poder, a fragmentarlo, a adaptarse. El trono cambia de manos, los nombres reales se multiplican y la cronología se vuelve compleja y confusa. Pero bajo esta inestabilidad política, la civilización egipcia demuestra una capacidad extraordinaria de resistencia cultural. Porque Egipto, aunque políticamente dividido, sigue siendo Egipto. Los rituales continúan casi sin alteraciones. Los muertos siguen siendo momificados con extremo cuidado. Los textos funerarios se copian, se adaptan y se transmiten. El lenguaje simbólico, las fórmulas mágicas, las imágenes de los dioses permanecen reconocibles. La cultura egipcia se repliega sobre sí misma, se protege en la tradición como si la continuidad ritual pudiera compensar la pérdida del poder político. La momificación alcanza en este periodo un nivel técnico notable, casi obsesivo. En un mundo incierto, garantizar la eternidad se vuelve más importante que nunca. Los dioses siguen escuchando, el más allá sigue existiendo, y el Maat, aunque debilitado en la tierra, se mantiene como ideal. Egipto ya no domina el mundo, pero se niega a desaparecer como civilización. Desde el sur, en Nubia, surge una nueva fuerza que cambiará el curso de esta etapa. Los reinos nubios, profundamente influidos por la cultura egipcia, no se consideran enemigos de Egipto, sino sus herederos legítimos. Han adoptado su escritura, su religión, sus rituales y su visión del poder. Cuando los reyes nubios de Napata avanzan hacia el norte, lo hacen no como invasores bárbaros, sino como restauradores del orden antiguo,
Con la dinastía Bencinto, los nubios logran reunificar Egipto durante un breve pero intenso periodo. Estos faraones del sur se presentan como defensores del culto tradicional, especialmente de Amón, y como restauradores del Maat perdido. Su reinado trae un nuevo esplendor artístico y religioso, una vuelta consciente a modelos arcaicos del pasado glorioso. Egipto revive, aunque sea de forma efímera, la sensación de unidad y propósito. Pero el mundo ha cambiado. Mientras Egipto mira hacia su pasado para reconstruirse, en Oriente Próximo se alza una potencia implacable, Asiria. El imperio asirio representa una nueva forma de dominación, brutal, sistemática y despiadada. Sus ejércitos no buscan solo someter, sino aterrorizar. Cuando Asiria se enfrenta a Egipto y a los nubios, el choque es devastador. Las campañas asirias sacuden el valle del Nilo, ciudades saqueadas, templos profanados, Tebas humillada. Por primera vez, Egipto experimenta la violencia imperial moderna, una guerra total que no respeta símbolos ni tradiciones. El saqueo de Tebas queda grabado como una herida profunda en la memoria egipcia. No es solo una derrota militar, es la constatación de que el mundo exterior se ha vuelto más cruel y más poderoso que nunca. La dinastía Bencinco cae, y con ella el último intento serio de restaurar el antiguo esplendor. Egipto sobrevive, pero ya no controla su destino. El tercer periodo intermedio concluye, dejando un país agotado, fragmentado y vulnerable, pero todavía vivo culturalmente. Las sombras son largas, pero no definitivas. Egipto ha aprendido a resistir no desde la fuerza, sino desde la continuidad. Ya no impone el orden al mundo, ahora lucha por conservar su identidad frente a imperios que no comparten su visión sagrada del cosmos. Es una civilización que envejece, pero que se niega a olvidar quién fue, incluso cuando el mundo a su alrededor avanza sin piedad. Diocho, último resplandor. Periodo tardío. El periodo tardío es el último gran acto de la civilización egipcia como poder autónomo, un tiempo marcado por la conciencia del pasado y por el esfuerzo deliberado de no desaparecer. Egipto ya no es el centro del mundo, ni siquiera una gran potencia imperial, pero sigue siendo una civilización con memoria, con identidad y con una voluntad férrea de supervivencia. Este periodo no es una simple decadencia, sino un intento consciente de renacer en un mundo completamente distinto, dominado por imperios agresivos, ejércitos profesionales y una geopolítica implacable. Tras el trauma del dominio asirio, Egipto logra recuperar momentáneamente el control de su destino con la dinastía saíta, fundada en el Delta. Este renacimiento no se basa en la expansión militar, sino en la modernización y en una mirada estratégica hacia el pasado glorioso. Los faraones saítas comprenden que la legitimidad ya no puede construirse solo con fuerza, sino con símbolos, cultura y estabilidad. Se inicia así un retorno deliberado a modelos antiguos, especialmente del Reino Antiguo y del Reino Medio, en un ejercicio consciente de arqueología política. El arte saíta revive estilos clásicos, imita esculturas antiguas, recupera proporciones y cánones arcaicos. No es falta de creatividad, es una declaración de continuidad. Egipto se presenta como una civilización eterna, capaz de atravesar los siglos sin perder su esencia. Los templos se restauran, los rituales se refuerzan y la figura del faraón vuelve a asociarse con la tradición más pura. Es un renacimiento elegante, sobrio y profundamente simbólico, un último resplandor antes de la oscuridad definitiva. Pero este Egipto renovado vive en un mundo peligroso. La política internacional se ha vuelto compleja y violenta. Potencias como Babilonia, Persia y las ciudades griegas compiten por el control del Mediterráneo oriental. Egipto, estratégicamente situado y rico en recursos, se convierte en una pieza clave del tablero mundial. Para sobrevivir, los faraones recurren a mercenarios extranjeros, especialmente griegos sicarios, integrándolos en su ejército y en su administración militar. Esta dependencia de fuerzas extranjeras es un arma de doble filo. Por un lado, permite a Egipto defenderse con técnicas de guerra modernas. Por otro, revela su debilidad estructural.
El ejército ya no es plenamente egipcio y la lealtad se compra más que se hereda. El país se sostiene gracias al equilibrio diplomático, a alianzas frágiles y a una vigilancia constante de amenazas externas. Egipto sigue existiendo, pero ya no dicta las reglas. En este contexto llegan los persas. El imperio aqueménida representa una forma de poder completamente distinta, vasto, organizado, implacable y eficaz. Cuando Persia conquista Egipto, lo hace como parte de una expansión sistemática, no como una conquista simbólica. Egipto se convierte en una satrapía, una provincia dentro de un imperio global. Los persas respetan en parte los cultos locales y utilizan la administración egipcia, pero el poder real ya no reside en el faraón. La dominación persa genera resistencia. Revueltas, conspiraciones y breves restauraciones del poder egipcio marcan este periodo. El deseo de independencia no desaparece, pero cada intento de liberación es más difícil que el anterior. Persia reprime con dureza, aprende del territorio y refuerza su control. Egipto lucha, pero el mundo ya no está de su lado. Los últimos faraones egipcios gobiernan en este clima de tensión constante. Son figuras trágicas, conscientes de que representan el final de una era milenaria. Intentan restaurar templos, reafirmar rituales, mantener viva la imagen del faraón como garante del orden cósmico, pero su poder es frágil y efímero. Cada victoria es provisional, cada independencia temporal. Cuando finalmente Egipto cae de forma definitiva bajo dominio extranjero, no lo hace entre ruinas humeantes, sino entre templos en funcionamiento y rituales vivos. La civilización no muere de golpe. Sus dioses siguen siendo adorados, sus textos copiados, sus muertos momificados. Pero el faraón egipcio, como soberano independiente, desaparece para siempre. El período tardío es, así, un tiempo de resistencia cultural frente a la pérdida política. Egipto deja de ser un estado soberano, pero no deja de ser Egipto. Su legado ya no se mide en conquistas, sino en memoria. Ha sobrevivido a imperios, a invasiones y a siglos de fragmentación. Aunque el poder se apague, la civilización ha dejado una huella tan profunda que seguirá viva mucho después de que sus últimos faraones hayan desaparecido. Este último resplandor no es el final de la historia egipcia, sino el momento en que su herencia pasa definitivamente al mundo. Grecia, Roma y más tarde toda la civilización occidental mirarán hacia Egipto como fuente de sabiduría, misterio y eternidad. El país ya no gobierna el tiempo, pero ha logrado algo aún más extraordinario: convertirse en eterno en la memoria de la humanidad. Egipto romano y cristiano. Con la llegada de Roma, Egipto entra en una fase completamente nueva de su historia. Ya no es un reino independiente ni una potencia imperial, sino una provincia esencial dentro del engranaje de uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. Sin embargo, a diferencia de otras regiones conquistadas, Egipto no es tratado como un territorio más. Para Roma, Egipto es el granero del mundo, una fuente vital de trigo, sin la cual la capital imperial no podría sobrevivir. Controlar Egipto significa controlar el alimento de millones de personas y, por tanto, la estabilidad política del imperio. Roma organiza Egipto con una administración estricta y casi obsesiva. El país no es entregado al Senado, sino que queda bajo el control directo del emperador. Un prefecto romano gobierna en su nombre, apoyado por una burocracia eficaz que hereda muchas estructuras administrativas del pasado faraónico. Los censos se perfeccionan, los impuestos se calculan con precisión y la producción agrícola se vigila de manera constante. El Nilo sigue marcando el ritmo de la vida, pero ahora su crecida no alimenta al faraón ni a los templos, sino a Roma. Las ciudades se transforman. Alejandría se consolida como una de las grandes metrópolis del mundo romano, un cruce de culturas, lenguas y religiones donde conviven griegos, egipcios, judíos y romanos. Es un centro intelectual, comercial y político, pero también un espacio de tensiones constantes. Mientras tanto, el mundo rural egipcio permanece en gran medida fiel a sus ritmos tradicionales. Los campesinos siguen cultivando la tierra como lo habían hecho durante milenios, aunque ahora bajo una presión fiscal cada vez mayor. Con Roma, los templos antiguos comienzan lentamente a apagarse.
No desaparecen de inmediato, pero pierden poder, recursos y prestigio. Los dioses tradicionales siguen siendo venerados, pero ya no ocupan el centro del sistema político. La religión egipcia, profundamente ligada al estado faraónico, queda desprovista de su base de poder. Sin un faraón divino que la sostenga, la vieja religión entra en un proceso de desgaste irreversible. Los templos se vacían poco a poco, los sacerdotes pierden influencia y los rituales se reducen a prácticas locales, cada vez más alejadas de la vida pública. Este declive no es violento al principio, sino gradual, casi silencioso. Egipto ha sobrevivido a demasiadas transformaciones como para desaparecer de golpe. Sin embargo, el mundo espiritual está cambiando. Nuevas ideas, nuevas creencias y nuevas formas de entender la relación entre el ser humano y lo divino comienzan a difundirse por el Valle del Nilo. En este contexto emerge el cristianismo. Al principio es una religión marginal, perseguida, asociada a comunidades pequeñas y a menudo humildes. Pero en Egipto encuentra un terreno fértil. La profunda espiritualidad del país, su antigua obsesión con la vida después de la muerte y su tradición de retiro ascético facilitan la expansión del nuevo mensaje. El cristianismo egipcio no es una simple importación, sino una transformación profunda de la religiosidad local. Nace así el Egipto cristiano. Los mártires se convierten en figuras centrales de la fe. Las persecuciones romanas, lejos de destruir el cristianismo, lo fortalecen. El sufrimiento adquiere un sentido redentor y el sacrificio personal se eleva como prueba de fe. Egipto se llena de historias de hombres y mujeres que prefieren la muerte antes que renunciar a su creencia, y estas narraciones forjan una identidad cristiana poderosa y resistente. Uno de los fenómenos más decisivos de esta etapa es el nacimiento del monacato. En los desiertos de Egipto surgen los primeros monasterios cristianos del mundo. Hombres como Antonio el Grande y Pacomio dan forma a una vida dedicada al retiro, la oración y la disciplina espiritual. El desierto, que durante milenios había sido el espacio del caos y la muerte, se transforma en lugar de encuentro con Dios. Desde Egipto, el monacato se expandirá a todo el mundo cristiano, influyendo de manera profunda en la espiritualidad medieval. La lengua copta, heredera del antiguo egipcio escrita con caracteres griegos, se convierte en el vehículo de esta nueva cultura cristiana. A través del copto, Egipto mantiene una continuidad lingüística y cultural sorprendente. Aunque los dioses cambian y los templos se transforman en iglesias, la identidad egipcia no se disuelve por completo, simplemente adopta una nueva forma. Sin embargo, el Egipto cristiano no es un espacio de paz absoluta. Los conflictos religiosos se intensifican con el paso del tiempo. Las disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo dividen a la sociedad. Ortodoxos, monofisitas y otras corrientes se enfrentan con pasión, a veces con violencia. Estas divisiones no son solo religiosas, sino también sociales y políticas. Para muchos egipcios, la versión copta del cristianismo se convierte en una forma de resistencia cultural frente al poder imperial de Constantinopla. La fractura religiosa debilita la cohesión del país, mientras el Imperio Romano de Oriente intenta imponer la ortodoxia oficial. Gran parte de la población egipcia se siente marginada y oprimida. Esta tensión tendrá consecuencias profundas en el futuro, facilitando la aceptación de nuevos poderes cuando Roma ya no pueda sostener su dominio. Aún así, Egipto sigue vivo. Ya no es faraónico, ya no es pagano, ya no es imperial en el sentido antiguo, pero conserva una identidad propia. Sus paisajes, sus ritmos, su espiritualidad y su capacidad de adaptación permanecen. Bajo otra fe y otro poder, Egipto continúa siendo un lugar donde la historia se acumula en capas, sin borrarse del todo. El Egipto romano y cristiano no es el final de la historia, sino otra metamorfosis. Una civilización milenaria aprende, una vez más, a sobrevivir cambiando. Los dioses antiguos se silencian, pero la necesidad de sentido, de eternidad y de trascendencia sigue viva. Egipto ya no habla el lenguaje de las pirámides, pero su voz continúa resonando, transformada en monasterios, manuscritos y comunidades que, bajo otra fe, siguen habitando la misma tierra eterna junto al Nilo.
Ixto islámico y medieval. La conquista árabe marca una de las transformaciones más profundas y duraderas en la historia de Egipto. No es simplemente un cambio de gobernantes, sino una mutación lenta y total de lengua, religión, administración y visión del mundo. Cuando los ejércitos árabes llegan en el siglo VII, Egipto es una tierra cansada. El dominio bizantino ha sido largo, fiscalmente opresivo y religiosamente conflictivo. Gran parte de la población copta se siente marginada por Constantinopla y el imperio ya no tiene la fuerza ni la legitimidad necesarias para resistir con eficacia. La conquista es rápida, pero sus consecuencias se desarrollan a lo largo de siglos. Con el nuevo poder llega una nueva fe, el Islam. Al principio, la islamización no es forzada ni inmediata. Egipto se convierte en una provincia del califato, gobernada desde fuera, pero con una administración pragmática. La lengua árabe comienza a introducirse poco a poco, primero como idioma del poder, de los impuestos y del ejército, y solo con el tiempo como lengua mayoritaria. El copto sobrevive durante generaciones, especialmente en el ámbito religioso, pero el árabe acaba imponiéndose como lengua común, sellando una transformación cultural irreversible. El Islam ofrece un nuevo marco de sentido, un monoteísmo absoluto, una ley religiosa que regula la vida cotidiana, una comunidad de creyentes que trasciende fronteras étnicas. Para muchos egipcios, esta nueva fe no es una ruptura total, sino una continuidad transformada. La espiritualidad sigue siendo central. La relación con lo sagrado sigue marcando el ritmo de la vida, pero ahora bajo un lenguaje distinto. Egipto no desaparece, se islamiza. En este nuevo mundo surge una ciudad destinada a convertirse en el corazón del Egipto medieval y en una de las grandes capitales del Islam, El Cairo, fundada cerca del antiguo Fustat. El Cairo no es solo una ciudad administrativa, sino una ciudad-mundo. Desde sus inicios, crece como un centro político, religioso, comercial e intelectual. Mezquitas, madrasas, mercados y palacios se multiplican, creando un paisaje urbano vibrante y dinámico. El Cairo se convierte en un imán. Comerciantes, sabios, artesanos y viajeros llegan desde todo el Mediterráneo, África y Asia. La ciudad no duerme. Es un espacio de intercambio constante, donde circulan ideas, mercancías y culturas. El Nilo sigue siendo la arteria vital, pero ahora conectado a un mundo islámico mucho más amplio. Egipto vuelve a ocupar una posición central, no como imperio independiente, sino como eje estratégico entre continentes. Durante la Edad Media islámica, Egipto es gobernado por distintas dinastías que imprimen su carácter al país. Los fatimíes, una dinastía chií, convierten el Cairo en su capital y en un centro religioso alternativo al Islam suní dominante. Bajo su gobierno, la ciudad florece culturalmente. Se fundan instituciones como Al-Azhar, que con el tiempo se convertirá en una de las mayores autoridades religiosas del mundo islámico. El poder fatimí combina propaganda religiosa, sofisticación urbana y control del comercio. Tras ellos llegan los ayubíes, encabezados por la figura de Saladino. Con ellos, Egipto se integra plenamente en la lucha geopolítica del Mediterráneo medieval. Las cruzadas colocan al país en el centro del conflicto entre el Islam y la cristiandad latina. Egipto se convierte en bastión estratégico, en proveedor de recursos, ejércitos y liderazgo político. Saladino no solo derrota a los cruzados, sino que reorganiza el Estado, fortalece la administración y devuelve al Islam suní su primacía. Después, los mamelucos toman el poder. Son esclavos soldados convertidos en gobernantes, una paradoja histórica que define buena parte del Egipto medieval. Los mamelucos crean un estado militarizado, disciplinado y sorprendentemente eficaz. Bajo su dominio, Egipto vive una etapa de prosperidad comercial y esplendor cultural. El Cairo alcanza una densidad urbana y una riqueza arquitectónica extraordinarias. Mezquitas, mausoleos y complejos religiosos se levantan como expresión de poder, fe y prestigio. El comercio es el gran motor de este Egipto medieval. Situado entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, el país controla rutas esenciales que conectan Europa con el Índico, especias, seda, oro,
esclavos y conocimientos circulan por sus puertos y mercados. Alejandría recupera protagonismo como gran puerto mediterráneo, mientras que El Cairo actúa como nodo interior de redistribución. Egipto es rico porque está en el cruce del mundo, pero esta riqueza atrae conflictos. El Mediterráneo medieval es un espacio de guerras constantes. Cruzados, potencias italianas, reinos islámicos rivales y más tarde el Imperio Otomano compiten por el control de rutas y puertos. Egipto debe defenderse, negociar, adaptarse. El poder militar sigue siendo esencial y la estabilidad depende de un delicado equilibrio entre comercio, ejército y legitimidad religiosa. A lo largo de todo este periodo, Egipto demuestra una vez más su extraordinaria capacidad de adaptación. Ya no es faraónico, ya no es cristiano, ahora es islámico, pero sigue siendo Egipto, una tierra organizada en torno al Nilo, profundamente espiritual, culturalmente influyente y estratégicamente indispensable. Sus ciudades cambian de rostro, sus lenguas se transforman, sus dioses se renuevan, pero la continuidad subyacente permanece. El Egipto islámico y medieval no es una simple etapa de transición, sino una civilización plena, con identidad propia, capaz de dialogar con Oriente y Occidente, de resistir invasiones y de irradiar cultura durante siglos. En sus calles, en sus mezquitas y en sus mercados late una historia milenaria que, una vez más, ha aprendido a sobrevivir cambiando sin desaparecer. Egipto nunca termina porque nunca fue solo un país. Fue, desde su origen, una idea más poderosa que los reyes, más duradera que los imperios y más resistente que cualquier religión concreta. Egipto nació con una obsesión que pocas civilizaciones han tenido con tanta claridad: la eternidad, no como abstracción filosófica, sino como proyecto consciente. Todo en Egipto, la arquitectura, la escritura, los rituales, el arte, el poder, estuvo orientado a vencer al tiempo, a dejar huella, a no desaparecer. Para los egipcios, la muerte no era un final, sino una frontera, y la memoria era el verdadero territorio que había que conquistar. Momificar un cuerpo, grabar un nombre en piedra, repetir un ritual, copiar un texto antiguo una y otra vez durante siglos no era nostalgia, era resistencia frente al olvido. El arte egipcio no buscaba innovación constante, buscaba permanencia. Las formas se repetían porque lo eterno no necesita cambiar. Cada estatua, cada templo, cada tumba era una afirmación silenciosa: esto estuvo aquí y seguirá estando. Por eso Egipto sobrevivió a todo. Sobrevivió a la caída de sus propios dioses, a invasiones, a conquistas, a imperios que lo absorbieron y lo gobernaron. Cambió de lengua, de religión, de capital, de rostro político, pero nunca rompió del todo con su pasado. Cada nuevo Egipto se construyó sobre el anterior, sin borrarlo. El cristianismo egipcio heredó la espiritualidad del desierto. El Islam egipcio heredó la centralidad del Nilo y la monumentalidad sagrada. Incluso el Egipto moderno sigue dialogando con sus pirámides como si no fueran ruinas, sino presencias. Egipto tampoco termina porque vive fuera de Egipto. Vive en el imaginario global como pocos lugares del mundo. Sus símbolos, las pirámides, la esfinge, los jeroglíficos, los dioses con cabeza de animal, no pertenecen solo a la historia, pertenecen a la memoria colectiva de la humanidad. Egipto es misterio, es origen, es pregunta, es la civilización que parece saber algo que los demás olvidamos. Cada generación vuelve a él buscando respuestas sobre la muerte, sobre el poder, sobre el sentido del tiempo. Egipto nos enseñó que una civilización no se mide solo por cuánto conquista, sino por cuánto permanece, que el verdadero imperio no es el territorio, sino la memoria, que incluso cuando el poder se pierde, la identidad puede sobrevivir. En un mundo acelerado, donde todo parece efímero, Egipto nos incomoda porque nos recuerda que hubo una cultura que pensó a largo plazo, que construyó para miles de años, que aceptó la lentitud como virtud y la repetición como sabiduría. Y al final, todo vuelve al Nilo. El Nilo sigue corriendo. Corría cuando no había faraones,
corrió bajo Roma, bajo Bizancio, bajo los califas, bajo sultanes y colonizadores, y sigue corriendo hoy. Ha visto dioses nacer y morir, imperios levantarse y caer, lenguas desaparecer y otras surgir. Pero su curso permanece. El Nilo es la metáfora perfecta de Egipto, cambio constante, continuidad absoluta. Por eso Egipto nunca termina, porque mientras alguien mire una pirámide y sienta algo, mientras alguien pronuncie un nombre antiguo y lo recuerde, mientras el río siga su camino entre el desierto y el mar, Egipto seguirá existiendo, no como reino, no como imperio, sino como una de las ideas más profundas que la humanidad haya creado, la certeza de que el tiempo puede ser desafiado y de que la memoria, cuando se construye con intención, puede ser eterna.